y a Jordan, para luego pasar a la presentación y a la discusión. Así que si te parece bien, lo hacemos así, ya después estará Per- el cierre a cargo de nuestra directora. Ya estamos conectados, Matilde, ya pueden comenzar. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas que están presentes en este evento virtual. Quería comenzar agradeciendo a las autoridades del Gobierno de Paraguay que nos están acompañando en este lanzamiento de un informe muy importante para el Banco Mundial sobre el servicio de agua y saneamiento en Paraguay, que analiza sobre los aspectos institucionales, de gobernanza y sobre el gasto público del sector de agua y saneamiento. Quería reconocer la presencia del ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, la presencia del ministro Arnoldo Vins, de Obras Públicas y Comunicaciones, nuestro director del Banco Mundial para Argentina y Paraguay, Jordan Schwartz, la presencia de viceministros del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Educación y de Salud, así también como representantes de los organismos internacionales que también están trabajando en en el sector de agua y saneamiento en el país, como es el BID, la CAF y UNICEF. También agradecer la presencia de embajadores, de los sectores de la sociedad civil, del sector privado y de la academia que también nos están acompañando en esta presentación del día de hoy. Quería comentar también que estamos conectados por YouTube y hay más de 100, me están informando, más de 150 personas conectadas de Paraguay, no solamente en Asunción, sino también del interior del país, pero también de varias personas en el mundo de la academia, como son personas en Francia, Alemania y Colombia. Hemos visto mucho interés en distintos actores claves del sistema del interior del país, a los que realmente le damos la bienvenida y agradecemos que participen de este espacio que lamentablemente hemos tenido que hacerlo de manera virtual. Esta presentación, tanto la presentación como el informe, estarán disponibles en YouTube, donde también se podrán hacer comentarios y quedaremos atentos desde el lado del Banco Mundial para escuchar un poco los comentarios y sugerencias que puedan tener luego de la conversación. Este informe fue solicitado por el gobierno de Paraguay a fines del 2018 y se desarrolló de una manera participativa con actores durante el 2019 y hoy tenemos realmente el placer de estar presentándolo. Como mencionaba en el comienzo, el objetivo de este diagnóstico fue tener un análisis del sector, de sus instituciones, del marco de gobernanza, de eficiencia en el gasto y ofrecer recomendaciones basadas en evidencia. El reporte fue presentado también hace unas semanas al Consejo de Empresas Públicas, quien lo tomó con mucho interés y fue solicitado la diseminación más amplia que estamos haciendo en el día de hoy. Creemos y estamos convencidos y compartimos con todos ustedes la importancia que tiene el sector de agua y saneamiento en el país y en el desarrollo del país, y aún más en el contexto COVID, donde realmente se ve la clave y la importancia de avanzar en recomendaciones que hacen también a la salud pública. Con esto y agradeciendo a todos los presentes, me gustaría invitar al ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, para que nos dé unas palabras de apertura. Bienvenido, ministro. Tiene el micrófono. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Matilde. Un saludo especial para vos, para Jordan, para el ministro de Obras, para las demás autoridades que están participando de este seminario, para los expositores y para todos los presentes. Realmente para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes este encuentro virtual para conocer los principales resultados del trabajo sobre el servicio de agua y saneamiento en nuestro país, donde se analizan aspectos tanto institucionales, de gobernanza y fundamentalmente también cuestiones que nos importan mucho a nosotros, como son los relacionados al gasto público. Desde el Ministerio de Hacienda celebramos y acompañamos la realización de este estudio a cargo del Banco Mundial y obviamente la organización también de este encuentro virtual de manera a poder socializar estos resultados
porque nuestro objetivo principal es optimizar el uso de los recursos del Estado y mejorar la calidad del gasto público. Y de esta manera priorizar las políticas con un alto impacto tanto económico como social. El presente estudio se va a constituir en una herramienta esencial de diagnóstico que nos va a ayudar a identificar oportunidades y mejorar las propuestas en la asignación de recursos en un sector tan esencial como lo es el de agua y saneamiento. Entre los objetivos del desarrollo sostenible se destaca uno de ellos, que es el de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Donde en el mundo 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas en forma segura. Estos números en Paraguay, según los datos de la encuesta de hogares, el 87% de los hogares tiene acceso a fuentes de agua mejorada, mientras que el 83% cuenta con infraestructura de saneamiento mejorada a nivel país. Sin embargo, si observamos los datos solo en el área rural, por ejemplo, vemos que el acceso a agua mejorada es del 81% y el de saneamiento mejorado solamente del 64%. Esto refleja una importante brecha entre las áreas rural y urbana que genera la necesidad de aplicar medidas que mejoren el gasto público y la inversión en infraestructura en este sector y que posibiliten la provisión de mejores servicios en beneficio de toda la población. Además, con la coyuntura que estamos viviendo actualmente, consecuencia de la pandemia, vemos que el acceso a los servicios de agua, saneamiento, higiene, son esenciales para luchar contra este virus a fin de preservar nuestra salud y bienestar. Esto también nos muestra la urgente necesidad que existe de llevar adelante las reformas estructurales que necesitamos para mejorar la calidad del gasto y utilizar mejor los escasos recursos en la provisión de mejores bienes y servicios para la población. Antes de finalizar con mis palabras, también me gustaría agradecer el trabajo coordinado que se logró realizar con el apoyo del Banco Mundial y con todos los organismos y entidades del Estado que colaboraron en este trabajo, ¿verdad? Fue un trabajo realmente coordinado, lo que denota un compromiso de parte del gobierno por impulsar políticas públicas en beneficio del país. Así que espero que esta presentación sea beneficiosa para todos y a partir de ahí podamos tener una hoja de ruta mucho más clara para avanzar con este objetivo que es muy importante para todos nosotros. Así que muchísimas gracias a Matilde, a todo el equipo del Banco Mundial, a Jordan también y obviamente también a las organizaciones y entidades del Estado que ayudaron para tener este resultado final. Así que muchísimas gracias y éxitos en lo que resta del seminario. Muchas gracias, ministro, y sobre todo agradecemos su participación y su tiempo, sabiendo que solamente lleva cuatro días de ministro de Hacienda y su agenda debe estar muy cargada, pero le agradecemos que le haya dado la importancia a este tema y que esté con nosotros acompañándonos. Me gustaría dar la palabra ahora al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, el señor Arnoldo Vins, para que dé sus palabras. Ministro. Un gusto saludarte, Matilde, a Jordan, al colega Oscar Llamosas y a todo el equipo del sector agua y saneamiento también en nuestro país. Fue cuando arrancamos en el año 2018 que junto con el Ministerio de Hacienda habíamos solicitado esta cooperación técnica no reembolsable del Banco Mundial para realizar estos estudios sobre la calidad del gasto público en el sector agua potable y saneamiento. Y este pedido obedecía justamente a que habíamos identificado a través de DAPSAN sobre la dispersión que hay en el gasto público destinado en la inversión de infraestructura y en forma complementaria con el propósito de buscar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, con los diferentes prestadores de servicios, entre ellos las juntas de saneamiento, comisiones de agua, aguaterías privadas y otros proveedores que de una forma u otra operan con los sistemas y proveen agua en redes para satisfacer las necesidades de la población. Teniendo en cuenta el derecho al acceso al agua, como bien lo mencionó
el colega de Hacienda, según lo que establece la resolución también de las Naciones Unidas. Nuestra solicitud de estudio fue inmediatamente aceptada por el Banco Mundial, eso valoramos profundamente, y en forma coordinada entre el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y los propios prestadores de agua potable y saneamiento, se procedió así a realizar el análisis del gasto público en el sector. Hoy contamos con este hermoso documento, muy importante, en donde vamos a poder destacar como principales hallazgos las debilidades en el marco de la gobernanza, la baja capacidad institucional, la baja cobertura y la deficiente calidad de los servicios y las inversiones insuficientes, descoordinadas muchas veces y no previsibles. A pesar de las inversiones que el Estado paraguayo ha venido realizando en los últimos 20 años, se ha podido avanzar en un punto esencial, que es la cobertura por redes de agua potable. No obstante, persiste el problema relacionado a la calidad del agua proveída por los prestadores. Una de las contribuciones del MOPC como entidad rectora del sector ha sido la emisión del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento en agosto del 2018, alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2030 y al Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De todos los resultados que hemos obtenido en este estudio, y con las recomendaciones realizadas respecto a la planificación, a la coordinación y financiación, desde la DAPSAN hemos impulsado proyectos de inversión tanto en agua como en alcantarillado sanitario, y en ese sentido podemos destacar que en breve Asunción, capital de la República, a lo largo de su existencia, no contaba con tratamiento de efluentes cloacales, y en el corto plazo estaremos orgullosos de inaugurar las primeras 2 plantas de tratamiento para la ciudad capital, y próximamente una moderna planta de tratamiento para tratamiento terciario. Asimismo, hemos fortalecido el Comité Interinstitucional de Coordinación de este sector a través del decreto 1204 en el año 2019, donde pudimos ampliar la cantidad de instituciones del Estado a través de ese decreto, incluyendo a las 2 binacionales que tenemos en nuestro país, en búsqueda de una mayor coordinación justamente ante esta debilidad de la dispersión que hemos encontrado, y obtención de informaciones que ellos también tenían, de qué, cómo y cuándo cada uno está colaborando para mejorar nuestra infraestructura en agua y saneamiento. Hoy en día esto se puede considerar ya como un logro de que estamos alineados, sincronizados, coordinados. Respecto a la financiación, creo que es muy importante lo que se ha logrado hasta aquí. Contamos a la fecha con 3 grandes proyectos aprobados de préstamos para Ciudad del Este, o lo que llamamos la Cuenca del Mundal. Es financiamiento del BID con JICA, en total $200 millones. En la Cuenca de Lambaré, que incluye Lambaré, parte de Fernando La Mora y de Asunción, por $165 millones. Es un préstamo del BID y Fonprode, y a través de la CAF para 4 ciudades: Santa Rosa de la Guaraí, Santa Rita, San Ignacio y Carapeguá, un total de $52 millones este último. En total, tenemos 3 grandes préstamos configurados por un total de $417 millones para invertir a partir del año que viene en el sector. Se encuentra también en proceso de gestión el financiamiento de proyectos de Roque Alonso, Luque, y estamos trabajando en la estructuración de la aductora norte para proveer de agua en bloque a toda el área metropolitana de Asunción. Y con estas inversiones, el salto cualitativo que va a dar el sector nos va a acercar a la meta del 90% de cobertura de agua potable por redes. También nuestro indicador de alcantarillado sanitario podría llegar al 50%, y el tratamiento de efluentes estaría oscilando el 27% aproximadamente. Esto gracias a este grupo de inversiones que ya se están encaminando. Quiero destacar también que en la presentación previa que se tuvo de este trabajo en el Ministerio de Hacienda, se absorbió la comunicación del anterior ministro. Creo que estuvo el actual ministro de Hacienda presente en la reunión, donde se llegó a la conclusión que era importante encaminar un trabajo a fondo, en conjunto, encabezado coordinado por el Ministerio de Hacienda con todo el equipo sectorial. Así que estamos atentos, estimado Oscar Llamosas, ahora que estás con mucho ímpetu
esperamos tu convocatoria a todos los sectores que estamos involucrados en agua potable y saneamiento para que podamos avanzar y profundizar todos estos trabajos. Muchísimas gracias, Matilde, a todos los presentes. Un gusto trabajar en el sector que a todos nos apasiona. Muchísimas gracias, ministro Vins, y también agradecer a usted y al Ministerio y al Ministro de Hacienda en el liderazgo para que este estudio se pudiera haber llevado a cabo, en la disponibilidad de los datos y en asegurar también de que este estudio se haya hecho de manera participativa. Me gustaría invitar ahora a nuestro director para el Banco Mundial, el director de país para Argentina, Uruguay y Paraguay, Jordan Schwartz. Jordan. Gracias, Matilde. No quiero gastar demasiado tiempo. Ya tenemos una presentación preparada bastante detallada y ojalá una discusión muy abierta, pero a lo menos quiero agradecer a los ministros, a ministro Llamosas y a ministro Vins, y también a las autoridades de las diferentes instituciones que Matilde mencionó al principio. Yo creo que su presencia es clave, es una manera de mostrar la complejidad y la importancia de este tema. Nosotros como institución en los últimos años no hemos estado invirtiendo mucho en el sector, pero tenemos una historia muy larga de apoyar al desarrollo del sector de agua y saneamiento en Paraguay desde los años 70. Yo personalmente trabajaba hace, no sé, 15, 20 años en el sector en Paraguay. Muchos de los gerentes y staff y los directores que están conectados hoy también han trabajado en una manera u otra en el sector en Paraguay. Nosotros consideramos este sector como un sector central. Normalmente hablamos de agua o de energía o de transporte, educación. Hablamos muchas veces de estos sectores en una manera muy, muy sectorial, como en un silo. En el caso de agua en Paraguay, lo que nosotros entendemos es, como dijo los ministros, tiene mucho que ver con el salud, con el contagio de las enfermedades, la calidad de vida, obviamente, pero también con el transporte, con la producción de energía, con el valor del terreno, con el manejo del medio ambiente y los desafíos que tenemos por el cambio climático. En Paraguay el agua es por todas partes y es sumamente importante en un sentido transversal para el manejo económico y social del país y ambiental. Y por eso estamos y queremos estar más involucrados, buscar más maneras en que podemos apoyar al gobierno y a la población de Paraguay en esta área. El equipo de banco está dispuesto a acompañar a los equipos técnicos del gobierno en la implementación de las recomendaciones. Vamos a escuchar, creo que Catalina nos va a dar la presentación de las recomendaciones alrededor de la política y en el diseño de cualquier planes de acción de recuperación post-COVID-19. Queremos ver una manera en que nosotros técnicamente podemos continuar a trabajar con ustedes y con los otros socios que tiene el Estado en el desarrollo del país. Yo creo que es un tema en que todos nosotros debemos estar, todas las instituciones internacionales deben estar apoyando al Estado. Importantísimo que trabajamos juntos en estas áreas, coordinado, como dijo el ministro Vins. Yo no voy a leer todo de lo que nosotros habíamos escrito porque quiero dejar más espacio, más tiempo para esta discusión tan importante, y agradezco otra vez a ustedes para la oportunidad de presentar y de escuchar y de discutir del tema. Cata, Matilde, me dejo contigo y me pongo en mute. ¿Okay? Muchas gracias, Jordan. Si les parece, entonces vamos a ir a la presentación para luego tener un panel de expertos que van a conversar un poco sobre los principales hallazgos. Quiero también agradecer a los expertos que se han puesto a disposición para acompañarnos hoy. Quien va a hacer la presentación es María Catalina Ramírez.
Catalina es especialista senior en agua y saneamiento en la práctica global de agua del Banco Mundial. Fue coautora de este informe. Catalina tiene más de 17 años en experiencia en el sector, incluyendo la investigación académica, la ingeniería y el desarrollo. Durante sus casi 10 años de trabajo en el Banco Mundial, ha liderado equipos de trabajo en importantes proyectos de agua y saneamiento, gestión de inundaciones y saneamiento de cuencas urbanas. Catalina cuenta con una maestría en hidrología de la Universidad de Wageningen en Holanda y es ingeniera civil de la Universidad de los Andes en Colombia. Catalina, te dejamos el espacio para que nos hagas la presentación. Bueno, muchas gracias Matilde y gracias a todos. Vamos a tratar de hacer entonces una presentación muy breve del estudio sobre el servicio de agua y saneamiento en Paraguay. Nos vamos a detener un poco más en los hallazgos y en las recomendaciones, pero bueno, muy contenta de las palabras de bienvenida de los ministros que evidentemente tienen la información que está en el reporte. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Espero que se vea bien. Bueno, creo que hay un consenso y no nos vamos a detener mucho acá sobre la importancia del sector, ¿no? Y su impacto en la salud, la calidad de vida y la productividad y los problemas que genera cuando los servicios son deficientes, que se crea una trampa para salir de la pobreza o puede llegar a ser un obstáculo para acceder a la educación. La falta de acceso y la deficiente calidad de los servicios producen enfermedades incapacitantes y muertes que implican una pérdida anual equivalente de unos 10.640 años de vida actualmente en Paraguay. Si este valor se compara, se normaliza por la cantidad de habitantes y se compara con países de similares ingresos en la región, vemos que Paraguay está por encima de países como Ecuador, Perú y Colombia. Cuando estimamos las pérdidas asociadas a los servicios deficientes o al no obtener con un servicio, vemos que los costos asociados a la baja de productividad, al cuidado de la salud, a los impactos en el turismo y los tiempos de acarreo del líquido son de aproximadamente 1.6% del PIB. Son unos costos muy elevados. Luego el informe empieza a revisar cómo está el sector hoy. Y vemos que, como mencionaban, han habido importantes logros aumentando la cobertura de agua y disminuyendo drásticamente la brecha entre lo urbano y lo rural. Sin embargo, existen todavía grandes retos, ¿no? Especialmente en el tema de calidad de agua. Cuando uno compara, cuando uno revisa, ¿no? la calidad y ve realmente cuánto es la gente que tiene un servicio libre de contaminación, ve que solamente el 64% de los hogares cuentan con una fuente de agua segura. Si eso se compara con la media de Latinoamérica, está muy por debajo, así que este es un tema muy importante. Por otro lado, vemos inequidades bastante fuertes entre algunos grupos sociales y disparidades regionales, ¿no? Hay regiones, hay departamentos donde la cobertura de agua es de menos del 10% y hay otros departamentos donde es más del 90%. Cuando nos enfocamos un poco más hacia el marco institucional y de gobernanza, vemos que está fragmentado, descoordinado. Las funciones de liderazgo están compartidas entre dos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas como titular del servicio, pero también está el Ministerio de Salud con SENASA, la dirección que está a cargo de la parte rural. Y esto muchas veces genera tensiones entre instituciones. El marco normativo vigente, que tiene unos 20 años de existencia, no ha sido aplicado en su totalidad y hay algunas normas que afectan negativamente la sostenibilidad del sistema. Como ya lo mencionaban, hay problemas en la calidad institucional y los profesionales normalmente no tienen o la capacitación necesaria o la cantidad de profesionales que se necesitan. Por otro lado, hay una altísima percepción de corrupción y no hay confianza en las instituciones. Finalmente, bueno, falta información. El vacío de información actual y la falta de instrumentos de planificación lleva a que en algunos lugares haya una duplicidad en las inversiones y en las actuaciones y que haya regiones donde son desatendidas. Cuando nos enfocamos un poco más al marco financiero, encontramos que si bien el gasto público ha ido en incremento en los últimos años y el gasto público es alrededor del 0.15% del PIB,
vemos que ese gasto es muy volátil, ¿no? Es difícil ver o prever cuánto se va a invertir en los siguientes años. Eso está vinculado un poco con la subejecución, que es de aproximadamente el 50%, y la inversión pública está en manos de muchísimos actores. Como ya lo mencioné, los dos ministerios principales que hacen inversiones a través del presupuesto son el de Obras Públicas y el de Salud. Sin embargo, el presupuesto de las inversiones en agua y saneamiento representan menos del 3% en cada uno de sus ministerios, lo cual hace que pierda un poco la importancia. Adicionalmente, hay otros organismos que hacen inversiones y son muchos. Por mencionar algunos, está el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Emergencia Nacional, el INDERT, gobiernos locales, entre otros. Por otro lado, se estimó que hay otro gasto en el sector muy importante que no se canaliza a través del presupuesto y se hace un poco a través de donaciones de los cooperantes. Se estima que este es aproximadamente el 25% del gasto total en el sector. Y al igual que pasa con los actores que canalizan sus inversiones a través del presupuesto, al no tener un marco de planificación acordado, sin priorización territorial, sin criterios técnicos mínimos, las inversiones pierden su eficiencia. Cuando hacemos un zoom sobre los prestadores, cómo se está haciendo la prestación del servicio hoy en Paraguay, vemos que hay de más de 5.000 prestadores. De esos, menos uno son todos informales y no son sostenibles. 70% de la población recibe el servicio de prestadores informales que no tienen hoy áreas de prestación definida. Y la atomización, la pequeña escala y la informalidad generan problemas de calidad, como ya lo vimos, de eficiencia y de sostenibilidad. ESAP es hoy el único prestador en Paraguay que cuenta con un instrumento formal de concesión. ESAP atiende aproximadamente el 31% de los usuarios de agua y casi el 100% de los usuarios de alcantarillado. Como mencionaban anteriormente, sabemos que hay muchísimas inversiones en alcantarillado y en tratamientos en la zona metropolitana de Asunción, pero por mucho tiempo el alcantarillado sanitario en Paraguay estuvo detenido en una cobertura de aproximadamente 11%. Esperamos que una vez terminadas las obras, esto realmente cambie el panorama. ESAP tiene muchos retos todavía técnico-operativos. Actualmente se está enfrentando a una crisis de abastecimiento y no sabemos cuáles van a ser los impactos finales que deje la pandemia y la baja histórica del río Paraguay. Los otros prestadores, ese otro grupo grande de prestadores, están divididos entre comisiones vecinales, otros prestadores, juntas de saneamiento y aguaterías. Las juntas de saneamiento son las que atienden aproximadamente el 43% de la población y han sido realmente un mecanismo muy exitoso en cuanto a la ampliación de la cobertura. Son realmente las responsables de achicar la brecha entre lo urbano y lo rural. Sin embargo, hoy tienen un reto enorme en cuanto a calidad y sostenibilidad del servicio. 90% de las juntas, de acuerdo a los datos de SENASA, tienen dificultades para implementar íntegramente buenas prácticas de mantenimiento. Y esto normalmente lo primero que sale cuando no hay recursos suficientes es el clorador, afectando la calidad del líquido entregado. Las juntas de saneamiento son muy pequeñas, más del 90% de las juntas existentes tienen menos de 200 conexiones y hay estudios que apuntan a que el punto óptimo de conexiones para lograr la sostenibilidad económica es de unos 2.000 conexiones, con lo cual vemos que la mayoría de juntas por su tamaño no son sostenibles. Las ineficiencias de las aguaterías son similares a las de las juntas, originadas en su pequeña escala y superposición y en su informalidad. En este esquema de superposición de prestadores es muy poco probable que se puedan expandir los servicios de alcantarillado sanitario. Fuimos a ver un poco las tarifas, qué pasaba con las tarifas. Lo que vemos es que en el papel el reglamento tarifario parece adecuado, pero no se puede implementar en su totalidad por la informalidad de los prestadores. Las revisiones tarifarias son muy pequeñas, son muy pocas, son solamente el 5% de los prestadores que solicitan revisión tarifaria y de acuerdo con los niveles de inflación se creería que cada 2 años las tarifas se tienen que revisar, con lo cual vemos que no hay un incentivo hacia la sostenibilidad. Las tarifas en términos generales
parecieran ser bajas comparados con los costos asociados a la prestación del servicio. Estos bajos niveles tarifarios también limitan e impactan en la calidad del servicio. En resumen, vemos que la inversión del sector es insuficiente. Si se quisieran hoy lograr las metas de desarrollo sostenible, para el 2030 se tendrían que multiplicar por 9 las inversiones que se hacen en el sector hasta el 2030 y solucionar todos los problemas de eficiencia. Hay una baja sostenibilidad de las inversiones, es decir, la infraestructura se degrada y las inversiones pierden eficiencia y no son equitativas debido a esta falta de planificación, ¿no? Muchos cooperantes, muchas instituciones haciendo inversiones de manera no coordinada. Y no se potencian los recursos tarifarios que creemos pueden apalancar otros fondos para mejorar el sector. Ahora, bueno, ¿qué hacer, no? Ante este panorama, nosotros tratamos de dar una serie de recomendaciones que en el documento es muy extensa y apuntamos un poco a mejorar la eficiencia, no tanto a gastar más, sino a gastar mejor. Entonces, en cuanto a, hicimos una división, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer ahora inmediatamente y qué cosas se requerirían un poco más de tiempo? En el corto plazo, generar instrumentos de planificación. Súper importante contar con un plan nacional, con unas metas e indicadores comunes para todos los inversores. Hoy hay una descoordinación y cada entidad que hace inversión mide con indicadores diferentes sus objetivos. Asimismo, el regulador, que tiene una gran tarea adelante, tiene que tener un plan estratégico. Y en cuanto a coordinación, vemos que el Ministerio de Obras Públicas, como titular del servicio, debe delegar claramente las responsabilidades de delimitación de las áreas de prestación. Los recursos financieros deben estar alineados con los aspectos de planificación. Asimismo, se debería utilizar una única función presupuestaria, porque hoy cada institución que hace una inversión a través del presupuesto usa funciones diferentes, y lo cual hace difícil estimar cuánto es el gasto que va al sector y hacia dónde va. Es necesario terminar de construir el sistema de información sectorial, donde hemos en varias oportunidades tenido la opción de participar, ¿no?, en la construcción de estos sistemas de información. Bueno, todavía no se ha terminado y es importante para poder tomar decisiones informadas. En cuanto a la provisión del servicio, bueno, se tiene que acordar unas pautas para las inversiones, una tipología de proyectos, unos criterios mínimos técnicos. Comenzar con el proceso de normalización de concesiones y permisos, probablemente con aquellas prestadores donde sea más fácil, ¿no? 5.000 prestadores es muchísimo, empezar por aquellos donde no haya muchos problemas. Revisar los criterios de formación de juntas para evitar esta volatilidad, esta atomización. Y revisar en este punto el marco normativo para desincentivar la atomización. En particular, hoy hay un decreto vigente que parecería estar incentivando esta atomización. Por otro lado, se necesita generar una serie de incentivos para la sostenibilidad y mejora del desempeño de los prestadores. Y lo que recomendamos es comenzar con el contrato de desempeño de SAP, ¿no? Revisarlo y comenzar nuevamente a revisar los indicadores que SAP debe cumplir. Y en cuanto a la regulación, bueno, definir medidas de actualización tarifarias transparentes, ágiles, para que esto no sea un obstáculo para la solicitud de revisión tarifaria, publicar los datos de calidad de agua y definir criterios de priorización para las acciones, para las inversiones, asegurando equidad. Ya yéndonos un poco más adelante, a mediano plazo, continuar con todos los esfuerzos de planificación. Se debería lograr el rol de rectoría de APSAN, que aún tiene un camino por recorrer. Revisar toda la normativa vigente y corregir y analizar los cuellos de botella y las razones de no haberse implementado completamente, ver cuáles son los reglamentos que hacen falta. Y en cuanto a la provisión del servicio, generar unas normas técnicas para el sector de construcción de infraestructura, establecer las condiciones de transferencia, garantizando que los operadores tengan algo que decir, ¿no?, antes de que les entreguen el proyecto o la infraestructura terminada. Incluir proyectos de saneamiento siempre cuando se hagan inversiones de agua.
Esto seguramente va a estar contemplado en ese plan que se haga de agua y saneamiento nacional. Y finalmente, atacar los problemas de calidad de manera integral. La problemática del servicio está haciendo que las fuentes de agua estén teniendo problemas de calidad también, con lo cual se debería coordinar con las autoridades ambientales y de protección ambiental. Con esto, básicamente, traté de hacer un barrido rápido del proyecto y bueno, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Ahora vamos a ir al panel de expertos que estará moderando Gustavo Saltiel. Quería presentar a Gustavo, que ha ocupado diversos cargos dentro del Banco Mundial y actualmente es líder del global de la práctica de agua y saneamiento, coordina las actividades de conocimiento global y el apoyo operativo a los equipos del Banco Mundial en todas las regiones. Gustavo ocupó cargos de alto nivel en Argentina, incluido el de gerente general de aguas bonaerenses, la empresa estatal de agua en la provincia de Buenos Aires, fue jefe de planificación y asuntos regulatorios de la concesionaria privada Sudix y gerente de la Agencia Reguladora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Buenos Aires. Gustavo, te doy la palabra para que puedas hacer. Muchas gracias, Matilde. Buenas tardes. Gracias, Catalina, ministros, funcionarios y colegas. Un placer de estar con ustedes, un placer de estar conectado nuevamente con Paraguay. Vamos a tener un panel ahora, a continuación, que va a debatir sobre la presentación del estudio del gasto público. El panel es excelente, integrado por 4 expertos internacionales con experiencias bastante diversas, ¿no? Entonces, voy a presentar a los panelistas. En primer lugar tenemos a Diego Felipe Polanía, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico de Colombia. El doctor Polanía es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en competencia y regulación de mercados en la Escuela de Graduados de Barcelona, de la Escuela de Economía. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, donde se ha desempeñado como director de desarrollo sectorial en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Además, ocupó el cargo de subdirector de Agua y Saneamiento Básico en el Departamento Nacional de Planeación, la DNP, fue consultor del BID y del Banco Mundial, entre otros cargos. Además, quisiera destacar que la CRA, el organismo del cual Diego es director, tiene una asociación con el Banco Mundial, por la cual trabajamos con la CRA y prestamos asesoría a distintos centros reguladores en distintos países del mundo. Bienvenido, Diego. En segundo lugar, tenemos a Julia Guardia, que es exdirectora del IDAN de Panamá. Julia ha desempeñado importantes cargos en el sector de agua y saneamiento en Panamá. Fue directora ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el IDAN, también en la Secretaría Técnica de CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua de Paraguay, que es la entidad coordinadora que tiene como función brindar estrategias, orientar, impulsar, coordinar y garantizar el desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Hídrica. Tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Nova Southeastern, también una maestría en Ingeniería Sanitaria de Delft, el IHE, en Holanda, y es ingeniera civil de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente se encuentra trabajando como gerente en una empresa privada de ingeniería y arquitectura. Y Julia, has trabajado mucho con el Banco Mundial, también con el BID, durante muchos años. Bienvenida. Tercero, Francisco Manjarres, que no te veo, Francisco, en la pantalla, pero también un amigo, un colega con el que hemos trabajado mucho, es especialista sectorial de agua y saneamiento del BID, es ingeniero civil, magíster en gestión de recursos hídricos, y actualmente está basado en Paraguay, y habiendo trabajado previamente en el Banco de México, con el banco en México, Colombia y Venezuela. Antes de su vinculación al BID, trabajó para las principales empresas de servicio de acueducto, alcantarillado y manejo de residuos sólidos en Colombia, y desempeñó posiciones de gobierno en la definición de políticas públicas en su calidad de director ejecutivo, también de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, además de otras posiciones como asesor ministerial para temas sectoriales de agua y saneamiento. Y obviamente está liderando proyectos del BID en Paraguay. Bienvenido, Francisco. Y por último tenemos a Alban Nubelión, asesor regional de agua y saneamiento e higiene de UNICEF. Alban es especialista en agua, saneamiento e higiene para la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe desde 2015 y brinda asistencia técnica y estratégica al sector de agua, saneamiento e higiene en los países
a través de las oficinas de UNICEF, tanto en contextos de desarrollo como de emergencia humanitaria. Lidera un acuerdo de apoyo a la gobernanza del sector agua, saneamiento y higiene en 14 países de la región, junto con el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo, SIWI. Anteriormente trabajó para empresas de agua en el Reino Unido, en análisis de datos, para ONGs internacionales, en respuestas humanitarias en Haití, África del Oeste y para la agencia reguladora DINEPA de Haití. También colaboró como consultor con el equipo WASH, Agua, Saneamiento y Higiene de la Organización Mundial de la Salud, y tuvo su propia empresa de tratamiento de agua a nivel de hogares y negocios en México entre 2011 y 2014. Bienvenido, Alban, y como decía, este es un panel muy diverso. Entonces, solo unas palabras. Creo que las presentaciones, la presentación de Catalina, los comentarios de Matilde, Jordan, de los ministros, nos preparan como para esta discusión. Yo quisiera mencionar algunos puntos importantes. El ministro de Hacienda resaltó la importancia del estado de gasto público y enfatizó también en la importancia del tema del agua en el desarrollo del país. Y aquellos que estamos involucrados en agua, vemos que la participación de los ministerios de Hacienda o de Finanzas en general en el apoyo al sector es clave. O sea, el diálogo de los equipos del Banco Mundial, creo que puedo decir lo mismo para el UNICEF y para el BID, es muy fuerte generalmente con nuestros colegas sectoriales, pero los ministerios de Finanzas, como tienen tantos sectores a cargo, no siempre se involucran y por lo tanto esta definición del ministro de Hacienda ha sido muy importante. El ministro Wiens mencionó los temas de sostenibilidad, los logros de Paraguay en los últimos años en términos de inversiones, pero también destacó los desafíos y los desafíos que de alguna manera se resaltan en el estudio del gasto público. Catalina, y este es un punto con el que quisiera comentar y estimular a que los cuatro panelistas comenten. Catalina mencionó que para lograr los ODS, o el acceso universal sostenible en Paraguay, habría que incrementar las inversiones actuales, los niveles de inversión actual hasta 9 veces. 9 veces supera al promedio internacional. El Banco Mundial ha estudiado que para lograr los ODS a nivel global, sobre todo países en desarrollo, hace falta incrementar las inversiones 6 veces con respecto a los niveles actuales, lo cual es un desafío tremendo. Imagínense 9. O sea, Paraguay está muy por encima en términos de las necesidades de inversión del promedio internacional, que es sumamente complejo, ¿no? Entonces, esto es lo que quisiera dar como marco a los cuatro panelistas, y les voy a formular preguntas específicas, pero que lo tengan en cuenta para ver cómo pueden reflexionar en función de su propia experiencia en sus países en este tema tan central para Paraguay, que es incrementar los niveles de inversión y lograr la sostenibilidad de los servicios. Entonces, vamos a comenzar por Diego. Diego, la experiencia de Colombia es un ejemplo a nivel latinoamericano e internacional, porque Colombia ha logrado en 20 años, quizás antes de 20 años, pero bueno, desde las grandes reformas de los 90, ha logrado una trayectoria de sostenibilidad e incrementos graduales en la performance, en el desempeño del sector. Entonces, nos interesaría, porque esto también es muy relevante para Paraguay, si tú puedes comentar cuál ha sido la trayectoria en Colombia para contar con este tipo de empresas, con gobierno corporativo, empresas eficientes, cuál ha sido el rol del regulador, del cual tú formas parte, y cuáles han sido los cambios esenciales que te gustaría, que quisieras resaltar a nivel de las empresas. Yo diría que para que cumplamos con el tiempo, les pediría más o menos 5 minutos, si quieren responder en menos tiempo está bien, pero como máximo 5 o 6 minutos cada uno. Gracias y adelante, Diego. No te escuchamos, creo que debes tener el micrófono cerrado. Ahora sí te escuchamos mejor, pero entrecortado, Diego.
Gustavo, quizás puedes ir con alguno de los otros expositores mientras resolver. Sí, de acuerdo, Matilde. De acuerdo, mientras esperamos que Diego se reconecte. A ver, ahí te veo reconectado, Diego. Hola. No sé si quieres... ¿Me escuchan? Sí, a ver si te escuchan. Sí, sí, bien. Ahora se te escucha bien. Adelante. No sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta, Diego. Sí, creo que sí. Primero, disculpe, he tenido algunos problemas con em, un cordial saludo. Diego, te vamos a pedir que te reconectes, por favor, porque nuevamente está muy entrecortada tu conexión. Si te puedes reconectar, y mientras tanto le vamos a dar la palabra a Julia, si te parece. Julia, entonces, bienvenida nuevamente, y queríamos preguntarte, en este contexto de Paraguay también, si puedes comentar sobre la experiencia de la Conagua en Panamá. ¿Por qué se cree? ¿Por qué se... Diego, te tendrías que poner en mute, por favor. Bueno, Julia, perdón, entonces te decía si puedes comentar por qué se crea el CONAGUA, el Consejo Nacional del Agua, cuáles son los mayores logros hasta el momento de contar con una institución que coordina el accionar en términos de inversiones y genera un marco de planificación común, cuáles son las lecciones aprendidas y qué recomendaciones le podría dar a Paraguay para comenzar a generar herramientas de planificación y coordinación de actores que, como habrás visto en las presentaciones anteriores, también es un tema central, y como mencionó el ministro de MOPC, ya han comenzado las acciones en Paraguay de coordinación interinstitucional. Así que, Julia, te cedo la palabra. Estás en silencio. Ahora sí, ¿me escuchan? Muchas gracias. Sí, mira, yo estuve a cargo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados por 3 años y después 2 a cargo del CONAGUA. CONAGUA era una institución relativamente incipiente y más que todo, yo creo que su importancia es la capacidad de reunir varios actores del agua para tomar decisiones importantes. Y acciones interinstitucionales. Cada institución ve su clúster, ve solamente lo que esa institución está centrada, pero hay decisiones que se necesitan tomar a nivel más interinstitucional. En mi caso, por ejemplo, para Panamá, como es conocimiento de todos, el Canal de Panamá es una fuente de ingresos muy importante. La Autoridad del Canal es una institución con prestigio internacional y, por ejemplo, se coordinaron contratos para buscar soluciones de recursos hídricos, ya que el agua de la ciudad de Panamá, que abastece IDAN, que es decir, aproximadamente el 55% del agua del país, proviene de una sola cuenca de agua, que se está quedando sin agua en el sentido de que la demanda de agua, tanto del canal como del IDAN, del acueducto de alcantarillado, va pues cada vez en aumento. Entonces se coordinaron contratos con actores interinstitucionales, tanto para una fuente, para buscar nuevas fuentes para esa área, como para algunas otras áreas del arco seco. También comenzó a hacer un sistema nacional de información de agua en que se integraron 21 instituciones, se hicieron foros de clima junto con los encargados de vigilar, como quien dice, el clima en Panamá, y esto sirvió para, como herramienta de planificación para decir, sabes que en los próximos 3 meses esto es lo que va a pasar, qué precauciones debemos decirle a la población que tomen. Sirvió como mecanismo de difusión con una sola alineamiento de comunicación para algunas acciones. Sirvió, por ejemplo,
se estuvo discutiendo una ley de agua a nivel de la Asamblea, una ley de recursos hídricos, y entre los actores del gobierno iban cada uno de manera independiente y no se ponían de acuerdo. Y cuando les dijo, no, vengan todos acá y vamos nosotros a ponernos de acuerdo para hacer un solo frente ante la Asamblea y decir, esto es lo que nosotros queremos, vamos a nosotros ponernos de acuerdo primero. Entonces, es una plataforma importante de comunicación. Mi experiencia como Conagua es que, así como sus fortalezas, tenía sus debilidades. Fue una institución incipiente en la que los actores podían sacar resolución y decir, ¿sabes qué? Vamos a ir al Consejo de Gabinete con este lineamiento porque como país esto es lo que necesitamos. Y es diferente que vayan diferentes cabezas desarticuladas de diferentes instituciones a que todos los principales actores que tienen inversión en agua vayan con un solo lineamiento a Consejo de Gabinete. Ahora bien, también, por decir, nos llamaban diferentes instituciones, necesito un contacto, ¿quién en Panamá está haciendo esto o lo otro? Y a veces no había buena información y esa información la recogía Conagua y la sigue recogiendo. Conagua es una oportunidad para realizar muchas acciones interinstitucionales, como las que acabo de mencionar y muchísimas otras, y puede llegar a convertirse en un ente que se autofinancie a través de proyectos como, por ejemplo, la experiencia que vimos en Perú de la ANA de allá, en crear sus propios proyectos, crear mecanismos de control de recursos hídricos, lo cual llevaría un poco más tiempo, entendiendo que el Conagua en Panamá es una institución incipiente. Diría que una de las amenazas que pudiera tener Conagua o la conformación actual de Conagua es que es una simple resolución del gabinete y así como se crea, así no se puede disolver rápidamente. No tiene poder coercitivo, le hacía falta, por ejemplo, a Conagua, a mi juicio, la participación del Ministerio de Obras Públicas, quien debía estar encargado de prevenir las inundaciones, pero siendo una institución que se dedica mucho también a lo que es calle, siendo una institución muy política, no se le da suficiente importancia a la parte del recurso hídrico, sino más bien a la construcción de lo que son puentes y carreteras. Dentro de lo que me preguntaban acerca de lecciones aprendidas, yo diría que es muy importante que haya una coordinación y de comunicación interinstitucional para que se le dé importancia a este sector, en el sentido de que depende mucho de la importancia de los ministros, quienes tienen agendas complicadas. Por lo que es importante que si los ministros van a delegar, deleguen en personas que tienen capacidad a nivel de toda la institución, que tengan poder de visualizar la institución que representan y que tengan capacidad de decisión. Cosas que se pueden hacer con poco presupuesto y buena voluntad, ya que el presupuesto en muchos casos es el talón de Aquiles de algunas instituciones. Y diría que aparte del Conagua o algunas otras experiencias que tengo es que no se puede disgregar lo que es agua y alcantarillado en ejecución en diversas instituciones. Empiezan por decir, hay una institución cargada de alcantarillado, sigue con su proyecto de alcantarillado y por el otro lado, la población beneficiada del alcantarillado no tiene agua. O, por decir, se hicieron letrinas y dijeron, bueno, vamos a hacer una campaña, este es un gobierno de agua que queremos solucionar los problemas del agua, vamos a hacer servicios sanitarios para acabar las letrinas. Entonces, quedan servicios sanitarios y resulta que la población todavía no tiene agua por querer planificar algo y hacerlo todo en 5 años cuando, al igual que Paraguay, existen sus ejecuciones por múltiples facetas que atraviesan los proyectos, empezando porque un proyecto vertical es un proyecto, un edificio, es un proyecto que está en un solo sitio.
cuando haces proyectos de acueducto alcantarillado, tienes que pedir muchos permisos porque vas impactando muchas propiedades en su frente y son proyectos que abarcan una gran expansión territorial. Y quizás la última recomendación pudiera ser, ya sé que se me acabó el tiempo, no tratar de ponerlo todo en infraestructura gris, que es muy bonita en el sentido de que te da para cortar citas, pero hay muchas cosas que se pueden resolver con infraestructura verde bien manejada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Vamos a intentar nuevamente con Diego Polanía. A ver, Diego, si puedes responder a la pregunta que te formulamos anteriormente. Bueno, Gustavo, espero que me escuchen. La verdad, no sé por qué estoy empezando a tener problemas con la conexión, pero bueno, estaba primero agradeciéndole a todos por esta invitación, felicitando al banco por el informe completo que han adelantado, y revisando un poco el informe, digamos, yo entiendo que la función o la pregunta va encaminada a lo que hemos logrado en Colombia para generar una evolución. Voy a contestar desde la cabeza del regulador, aunque evidentemente hay una discusión que va mucho más allá de únicamente la regulación, y esto de lo que hace entre diferentes instituciones, tanto financieras, técnicas, como de ejecución de proyectos para facilitar y viabilizar que haya un avance y una evolución en los indicadores. Desde la regulación, digamos, bien lo decía en la introducción, Colombia viene trabajando en un esquema regulatorio desde hace ya un poco más de 25 años. Nosotros conceptualmente dividimos esta evolución en tres grandes etapas, y digo conceptualmente porque evidentemente no hay una línea clara entre una y otra. En una primera etapa regulatoria, Colombia buscó dar todas las señales para garantizar una suficiencia financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el cobro de las tarifas se lograra que las personas prestadoras fueran capaces de incorporar o recuperar todos los costos asociados a la prestación eficiente del servicio. En algún punto, Catalina mencionaba que en Paraguay este no es el caso, que hay muchos casos en los que los costos son superiores a lo que se está recuperando por vía tarifa, y esto genera evidentemente una gran dificultad para quienes tienen que prestar unos servicios de manera eficiente. Digamos que habiendo pasado esta etapa, o que ninguna se termina y siempre estamos tratando de mantenernos en mayores logros sobre eso, habiendo ya tenido claro unas fórmulas tarifarias que permitan recuperar la totalidad de los costos incurridos para la generación de un servicio eficiente, la segunda etapa regulatoria se enfocó en el logro de lo que diríamos, o lo que llamamos una eficiencia económica. Uno de mis compañeros expertos en este panel, el doctor Majarrés, fue gran protagonista de esta etapa, y un poco la idea era generar modelos de eficiencia económica asociados o incorporados, involucrados en las fórmulas tarifarias, de manera que podamos tener una eficiencia comparativa entre distintos prestadores. De esta forma, de manera muy simple, lo que queremos decir es: usted tiene una posibilidad de comparar a distintos prestadores que con costos comparables, con los mismos insumos, generan más o menos producto, y en ese sentido premiar a aquellos que son más eficientes. Esa es la lógica que hay detrás de esto. Evidentemente es un tema que técnicamente ha generado grandes discusiones y modificaciones a lo largo de la regulación en Colombia, pero que estamos convencidos que por ese camino de comparar a los comparables en términos de su eficiencia en producción y en generación de agua y de servicios eficientes, al final premiarlos vía la fórmula tarifaria genera incentivos adecuados. Una tercera etapa regulatoria, la más reciente, en la que estaríamos actualmente, y repito, no hay una línea divisoria entre cada una de ellas, sino al final las etapas se van mezclando entre sí, son los grandes objetivos y las grandes premisas del regulador, es la orientación a resultados. Ya habiendo superado esta etapa de primero
las fórmulas tarifarias que permitan conseguir o que permitan recuperar todos los costos eficientes. Segundo, dar incentivos a la eficiencia comparativa entre prestadores. Una tercera etapa se enfocó en el foco hacia los resultados, en la orientación a los resultados, en determinar estándares, indicadores y metas comunes para aquellos prestadores que eran comparables. Y en ese sentido, hoy lo que queremos es tener fórmulas que permitan recuperar todos los costos, hacer comparaciones de eficiencia entre los distintos prestadores y mirarlos a todos en una orientación a resultados, a que lo que importa es la eficiencia del servicio, la calidad y los indicadores del mismo. Con toda esta línea, digamos, hemos llegado a tener, pues, evidentemente, si uno va a mirar al detalle, pues habrá muchos casos particulares en donde hay mucho por mejorar. Seguramente, según lo que nos pasaba Catalina y que está tratado en el informe, toda la visión de las juntas rurales, de la atomización de pequeños prestadores. Eso es una situación que se da en Colombia y que tratamos de resolver vía segmentación de mercados y generando marcos similares para prestadores similares, pero que aún hay mucho por avanzar. Estamos pasando hacia la visión de una cuarta etapa regulatoria, y en esto, hacia dónde estamos mirando, entendiendo que hay mucho por consolidar en esta etapa, en estas 3 etapas que he mencionado. Queremos ir hacia una visión integral de la gestión del agua. ¿Y qué quiere decir eso? Muy enfocado hacia los ODS. Colombia no es ajeno a esa situación que mencionaban también. Paraguay tiene que hacer 9 veces la inversión, en promedio el banco entiende que hay que multiplicar por 6 las inversiones que se hacen, y Colombia está por esos rangos. La inversión que se debe hacer en el sector para lograr los ODS son muy cuantiosas y mucho mayor a lo que se ha logrado. Este año, por ejemplo, el presupuesto colombiano casi que se triplicó enfocado al agua, y eso da una señal de cómo nuestros ministros de Hacienda, al igual que lo que ocurre allá en Paraguay, que es una gran señal, están poniéndole el énfasis y la prioridad que requiere este sector. Pero nuestra mirada en esa cuarta etapa regulatoria está enfocada en una idea de una visión integral. ¿Y qué quiere decir esto? También va asociado a lo que decía Julián al final de su intervención. No solamente pensar en la infraestructura gris, por ejemplo, no solamente pensar en las redes de distribución, en las plantas, sino ver cómo conectamos eso, complementamos eso con infraestructura verde, cómo garantizamos en el largo plazo que haya una suficiente oferta de recursos para que pase por esas redes que se han tendido, que pase por esas plantas que se han tendido, y ahí tenemos toda una visión de algo que llamamos inversiones ambientales que estamos desarrollando y que en lo que estamos apenas entrando, y que en un par de años yo creo que tendremos importantes experiencias que compartir. Al mismo tiempo, no solamente todo el tema de sostenibilidad ambiental, sino toda la discusión alrededor de la sostenibilidad social, en donde evidentemente la discusión de la capacidad de pago de las comunidades, de las fórmulas equitativas, de el universal derecho humano al acceso al agua y al saneamiento, empiezan a jugar y deben ser incorporados dentro de la discusión de la fórmula tarifaria. Y finalmente, pues toda esta discusión de eficiencia que hemos venido trayendo los últimos 25 años, la verdad es que hoy creo que el sector en general, y más en nuestra región, adolece de una visión de tecnologías, de incorporar toda la discusión de innovación y de avances tecnológicos a la gestión. Y creemos que al final las fórmulas tarifarias son mecanismos que permiten incentivar diferentes herramientas, y en ese sentido, la forma, creemos, de consolidar todos los avances en eficiencia que hemos venido dando con esta evolución que les traté de dar de manera muy sintética y rápida, debe tender hacia esa incorporación de los temas tecnológicos. Así que nuestra cuarta etapa regulatoria, sin descuidar los avances y lo que hemos construido, estaría encaminada en esa visión integral que está enfocada en una visión de sostenibilidad ambiental con la complementariedad de la infraestructura verde, de la sostenibilidad social con toda la idea de capacidad de pago y derecho humano al agua y al saneamiento, y de consolidación de todo el marco de eficiencia con la incorporación y los incentivos fuertes a todo el tema de tecnologías, lo que en el mundo
conocen hoy como Smart Water. Eso creo que es algo que esta región está necesitando y en lo que debemos ser creativos para impulsar. Con esta visión hemos logrado tener, sobre todo en los mercados urbanos y en los mercados más grandes, prestadores eficientes que de alguna forma la regulación ha sido capaz de desconectar del común avance político y cambiante cada año, que sea parte de la pregunta alrededor del gobierno corporativo, y además garantizando ciertos modelos de eficiencia en la presentación de los resultados gigantescos como el resto de la región. Espero con esto pues, introducir parcialmente la respuesta y abierto a que podamos ir conversando. Muchas gracias, Diego, y más que parcialmente. Creo que los últimos temas que mencionaste, además del avance importantísimo en Colombia en eficiencia, los temas emergentes, los temas nuevos, los temas de punta, como los de infraestructura verde y Smart Water o la innovación tecnológica son claves para toda la región y Paraguay también, ¿no? Entonces, es muy, muy pertinente tu presentación sobre estos temas. Pasamos ahora a Alban Nubelión de la UNICEF y la pregunta sería, y sabemos que UNICEF está asistiendo a la DAPSAN con la actualización y desarrollo del Plan Nacional de Agua y Saneamiento. Alban, si pudieras comentar cuál es la experiencia y las principales lecciones extraídas de la preparación de este plan. Gustavo, ¿me escuchas bien? Muy Vale, bien, súper. adelante. Muchísimas gracias. No, yo creo que primero pues agradecer pues la invitación y creo que en un contexto donde al final pues caminamos con el Banco Mundial de manera paralela durante el año 2019 con dos estudios al final complementarios, el estudio que estamos hoy en día ya como presentando, pero también UNICEF apoyó con un estudio más hacia el gasto público a nivel rural, pero en muy buena colaboración. Yo quizás antes, si me permites, yo quería como levantar como dos puntos. Es que Catalina justamente nos hablaba de que se necesitaba como multiplicar por 9 las inversiones, pero también se comentaba que hoy en día pues solamente estamos en Paraguay capaces de gastar el 50, bueno, de invertir, de ejecutar el 50% del presupuesto, ¿no? Entonces, yo no sé si el factor 9 consideraba el 100% del presupuesto o el 5, quizás Catalina después podrás como comentar, porque si no eso impactaría o seríamos por 18 veces o si no quizás un poquito 4.5 veces, pero sí es, como lo decía muy bien, yo creo que es muy importante, es multiplicar por 9 sabiendo que todos los problemas estarían resueltos de eficiencia del gasto y entonces eso es un desafío totalmente gigantesco. Y también como, bueno, saludar también a Diego y relevar este punto que mencionó. Yo creo que no es por ningún milagro que el Ministerio de Finanzas en Colombia multiplicó por 3 la asignación presupuestaria al sector de WASH, porque justamente yo creo que Diego nos hizo la demostración de que si un sector, que sea WASH o lo que sea, es eficiente y capaz de demostrar su eficiencia en el gasto, se volverá atractivo para un Ministerio de Finanzas para invertir. Entonces yo creo que la demostración aquí teórica y práctica está muy bien trazada y también lo que quizás puede doler un poquito, pero también nos mencionó de 25 años de recorrido de regulación, así que obviamente pues no son viajes cortos, ¿no? Así que ánimo en Paraguay, pero yo creo que por lo menos hay todo el ánimo para hacerlo y creo que los mecanismos y las ganas están poniéndose en marcha. Ahora ya, bien, hablando del tema. Entonces, como sí, efectivamente, como UNICEF, bueno, históricamente hemos siempre como trabajado en un mandato de emergencia humanitaria, pero al final más y más en varios países y especialmente en esta región y en otras, el reforzamiento institucional se vuelve un componente clave,
porque hasta hoy en día mismo los mismos actores de emergencia del sector humanitario también reconocen esta necesidad de una gobernanza fuerte del sector, porque un sector fuerte también aguanta mejor una coordinación y una respuesta humanitaria. Así que yo creo que hoy en día hasta los bomberos al final pues reconocen, todo el mundo reconoce que la gobernanza es un poquito el marco que todos necesitamos, ¿no? Entonces, a nivel bueno, lo que estamos trabajando con la DAPSAN, pues como hay varios frentes, porque como la gobernanza, pues obviamente no es, pues es la coordinación. Entonces, en este lado, UNICEF está apoyando la consolidación del PSICOSAP. Y también a nivel de plan estratégico también apoya la socialización del plan, bueno, apoyó la socialización del Plan Nacional de Agua y Saneamiento, pero también ahora está apoyando también y con muchos otros actores la actualización del mismo plan. Y entonces para 2021 se prevé justamente con SIWI, con el Instituto de SIWI, pues una colaboración para justamente hacer un análisis de roles y responsabilidades para mejorar justamente estos mecanismos de coordinación, ¿no? Pues ya lo mencioné, el estudio que se hizo en 2019 a nivel rural, también para justamente entender la eficiencia del gasto público a nivel rural, porque obviamente estamos en una época de probablemente menos y menos recursos, así que tenemos que ser más y más eficientes con lo poco que hay o que se está dividiendo obviamente entre otros ministerios. Y entonces, pues para solamente comentar que el evento que tenemos hoy, al final UNICEF Paraguay lo tendrá también con el gobierno y imagino seguramente con ustedes, pues yo creo que está previsto para el 1 de diciembre, ¿no? Entonces, y también creo que todo eso converge bastante bien con la reunión de ministros justamente que tenemos con Sanitation and Water for All el 18 de noviembre. Entonces yo creo que estamos en un momento muy oportuno de justamente que todo el mundo vayamos hablando de la financiación del sector. Yo creo que está muy bien que tengamos estas discusiones. Entonces, en términos de gestión de la información, que obviamente es otro componente que Catalina mencionó, pues estamos apoyando con todo el inventario de la demanda de información, las encuestas, para justamente poder uniformizar este sistema de monitoreo. Y entonces hacer también como apoyamos la recolección de datos de agua y saneamiento en establecimientos de salud, por mencionar algo. Y también estamos también apoyando a nivel más rural para cerrar brechas con la zona rural, lo que son con DAPSAN y SENASA la construcción de los manuales de funciones de las unidades de agua y saneamiento a nivel municipal. Entonces, quizás bueno, podemos hablar de las emergencias, pero quizás lo voy a dejar para realmente responder a la pregunta. Lo que sí es muy fuerte también hoy en día es la conexión emergencia-desarrollo. Entonces, ¿cómo hacemos para justamente estar seguro que aprovechemos también que podemos también salvar vidas en una emergencia, pero también dejar cosas que sean sostenibles, ¿no? Y entonces, como ahorita mismo igual se está apoyando con una herramienta de la OMS y UNICEF, pues el levantamiento de información para levantar, porque hoy en día no existen datos para agua y saneamiento y higiene en establecimientos escolares. Y entonces, si mañana queremos justamente un retorno a escuelas seguras, pues es importante contar con estos datos, analizarlos y justamente con SIWI, nuevamente, UNICEF apoyará el próximo año un análisis de cuellos de botella para justamente agua y saneamiento en los establecimientos de educación y también con un plan de trabajo, un plan de acción multiactores y multisectoriales, ¿no? Entonces yo creo que quizás como la lección aprendida, yo creo que pues como lo mencionaban ustedes, es que yo creo que es un viaje de varios años, como no podemos
Estamos apoyando al gobierno, yo creo que también armando alianzas, porque lo que queda muy claro hoy en día y el punto central de todo es la coordinación. Y como somos un sector por naturaleza muy disperso entre las funciones, muy diferente de un ministerio de educación que al final es muy claro todo quién lidera, quién regula. El sector agua y saneamiento y higiene naturalmente es bastante disperso, lo cual es un desafío natural, pero que además debemos de superar porque hoy en día no es suficiente trabajar entre actores de agua y saneamiento. Debemos de tener al Ministerio de Finanzas a bordo, el Ministerio de Planificación, los alcaldes, el Ministerio de Interior, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues ya, mucho ánimo y gracias por la invitación nuevamente. Gustavo, ¿estás desconectado? Ahora sí, muchas gracias, Albán, por tus comentarios, en particular por recordarnos que estos procesos son largos, como lo muestra el caso de Colombia, pero una iniciativa como el Plan Nacional de Agua y Saneamiento de Paraguay nos puede marcar el camino, ¿no? Y el camino de largo plazo. Muy bien, nos queda poquito tiempo. Francisco, tienes la última intervención y queríamos preguntarte, bueno, en función de tu vasta experiencia en el sector, pero en particular el trabajo del BID en Paraguay y las soluciones de saneamiento, desde el punto de vista del BID y desde tu punto de vista en particular, ¿cuáles creen que deben ser las acciones para acelerar las inversiones necesarias para completar el plan de saneamiento del Gran Asunción, pero no solo desde el punto de vista de infraestructura, sino lograr que estas inversiones sean sostenibles, ¿no? Que creo que es el gran tema. Así que te cedemos la palabra, Francisco. Gustavo, muchísimas gracias y bueno, primero agradecerles por esta oportunidad y por la deferencia de considerarnos como partícipes de este evento y bueno, felicitarlos por el trabajo, tanto en la oportunidad en que se presenta como por la pertinencia, digamos. Creo que sabemos todos, este año se están cumpliendo 20 años de las primeras reformas estructurales del sector en Paraguay y este estudio que ustedes nos presentan y sus conclusiones y sus recomendaciones caen como anillo al dedo, digamos, dentro de estos propósitos de perspectiva estratégica del sector. Y las conclusiones a las que llegan recogen muy bien, digamos, son coincidentes con lo que otros diagnósticos que se han realizado para el país demuestran. O sea, que creo que ya el diagnóstico de cómo estamos y qué se puede hacer y qué se debería hacer, estamos todos alineados con ello. Y en lo fundamental, respondiendo a tu pregunta, digamos, eso se enmarca dentro de 3 pilares básicos que el banco está fortaleciendo en el país o está enfocando en el país. Uno, y pensando no solo en las obras de saneamiento, sino pensando en el tipo de sector que se requiere para apalancar las expectativas de crecimiento y desarrollo del país. Una es, obviamente, unos arreglos institucionales adecuados. Nosotros creemos que en esto va a ser necesario repensar la jerarquía institucional del sector de agua potable y saneamiento. Reconocemos el liderazgo que el actual ministro le ha imprimido al tema, pero de todas maneras el sector requiere consolidar su identidad, ganar jerarquía y ganar posicionamiento en las decisiones profundas de la política pública y de las asignaciones presupuestarias de gobierno. Segundo, y ya se ha mencionado, mejorar la capacidad de gestión. No va a importar si Hacienda en un esfuerzo grande para el país asigna más recursos si no estamos en capacidad de ejecutarlos con la oportunidad, la velocidad, la calidad que amerita la solución de la problemática de la ciudadanía y de las necesidades de crecimiento del país. Y tercero, una gestión que sea eficiente y transparente, digamos, que le permita no solo a las instituciones mostrar lo que está haciendo, sino también que la comunidad general pueda entender, saber cómo está evolucionando su bienestar, su posición, sus circunstancias, de acuerdo a la evolución de sus prestadores. En el caso del Gran Asunción, hay ya proyectos identificados, hay que mejorar las definiciones técnicas y precisiones
técnicas de esos proyectos, sobre todo para reducir riesgos y precisar sus mejores costos. De ahí para adelante quedarían cosas que son aparentemente sencillas, ¿no? Uno, buscar los mecanismos de financiamiento, y aquí se abre una oportunidad o una necesidad de identificar opciones de financiamiento diferentes o complementarias a la tradicional de esperar que sea el presupuesto nacional el que aporte la totalidad de los recursos. Esto va a implicar necesariamente, y que sea un espacio para decirlo, implicará repensar el actual prestador de servicios públicos de agua y saneamiento del país, pensar si la actual ESAP y cómo se está administrando y cómo se está pensando va a estar en la capacidad de asumir toda esa infraestructura y después darle la sostenibilidad que se requiere. Y esto también va a implicar algunas decisiones de su gobernanza corporativa, de su definición de corporatización o desestatización en lo que son las decisiones y los mecanismos de administración, y necesariamente hay que explicitar y hay que poner de presente que los usuarios vamos a tener que asumir, si queremos servicios confiables de calidad y que apalaquen mejores posibilidades de calidad de vida y desarrollo social y económico, deberemos estar dispuestos a asumir una mayor porción de gasto para sustentar esos servicios, de manera que, Dios no lo quiera, en la próxima situación pandémica, en vez de estar respondiendo con asignaciones presupuestales de emergencia, tengamos la certeza y la confianza en que el prestador tiene toda la capacidad técnica y ha incorporado a su gestión toda la capacidad tecnológica y las facilidades tecnológicas y de innovación que nos da la tranquilidad de que podremos afrontarla sin tener que encomendarnos a la Virgen de Cacupé o a cualquiera de los otros santos. Entonces, básicamente se requiere tener proyectos muy afinados, tener una adecuada capacidad de ejecución y un compromiso de que esos proyectos, esas inversiones van a tener garantía de sostenibilidad. Y allí, digamos, una recomendación, una idea, es que necesariamente el sector de agua potable y saneamiento en Paraguay necesita una revisión profunda, crítica, que lo transforme. Y que lo transforme no pensando en las condiciones de los actuales prestadores y cómo puede afectar una transformación para sostener las calidades de los actuales prestadores. En mi concepto, debe ser una reflexión pensando en el tipo de sector que el país requiere. Este país se viene proyectando de manera importante a nivel mundial como un destino atractivo para la recepción de inversión extranjera, y la materialización de esa inversión extranjera va, cuando se materialice, va a traer aparejado todo el jalonamiento de desarrollo inmobiliario, más personas, más turismo, más requerimientos de infraestructura. El país tiene que estar pensando en cómo va a garantizarle a esa expectativa de crecimiento de inversión la tranquilidad para que cualquier industrial, cualquier empresario diga: me traslado mis operaciones a Paraguay porque tengo garantía de buen servicio. Cualquier empresa que esté eventualmente pensando en venir al país, si la primera restricción se encuentra que tiene que desarrollar su propio sistema de agua y saneamiento en un contexto de debilidad o indefiniciones institucionales, eso puede convertirse en un elemento que incline la balanza en uno u otro sentido. Entonces yo resumiría en eso: necesitamos los proyectos que ya están, afinarlos, mejorar nuestra capacidad de ejecución, y eso pasa necesariamente, como señalaba Catalina en el inicio, en revisar las capacidades y las cualificaciones del talento humano del sector. En mi criterio, el sector necesita atraer gente joven, atraer nuevas ideas, nuevas posiciones frente a las posibilidades tecnológicas que hay, que traigan nuevos modelos de gestión, nuevos modelos analíticos, y refresque un poco la dinámica de los procesos y la toma de decisiones. Y posteriormente requiere de todas las instituciones, de verdad. Necesita más que rivalidades o más que competencia entre las diferentes instituciones del sector, requiere mecanismos de cooperación armónica. Hoy, si bien el sector tiene limitaciones de recursos, de todas maneras muchas instituciones y muchas entidades del Estado
invierten en el sector, solo que lo están haciendo de manera descoordinada y desordenada, en muchos casos resolviendo una situación de coyuntura, de disponibilidad de servicios, pero generando en el mediano y largo plazo otros problemas de sostenibilidad y de esfuerzo presupuestal técnico para garantizar su sostenibilidad. Allí tres dos cosas. Uno, la jerarquía del sector, la capacidad de cooperación armónica de las instituciones y mejorar la capacidad de ejecución para, como ustedes lo señalan muy bien y lo reitero, lograr más con lo mismo. Muchas gracias, Francisco. Y me gustaría resumir muy brevemente los principales puntos que creo que ameritan una continuación de este debate con los colegas del gobierno de Paraguay. Y empezando, Francisco, por ti, gracias por señalar los temas de capacidad, en particular de capacidad de ejecución, que van a ser claves, que va a ser parte del nuevo, debería ser parte del nuevo andamiaje institucional. Albán también la importancia de las reformas y reconociendo que llevan tiempo y que son procesos graduales, como muestra el caso de Colombia que presentó Diego, pero Diego también señalando, y este es un punto importante para Paraguay, que el banco viene enfatizando con distintos clientes en la región de América Latina y otras regiones sobre las cuestiones tecnológicas, las cuestiones de sostenibilidad y las cuestiones de infraestructura verde, que va a dar pie para los comentarios finales de nuestra directora, Ana Wallenstein. Y finalmente, Julia, también las cuestiones de coordinación y el rol que le compitió a la CONAGUA en este proceso. La CONAGUA de Paraguay también de Panamá, perdón, es muy importante. Así que con eso quisiera concluir, agradecerles a todos los panelistas y entonces le paso la palabra a Matilde. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos los panelistas por ayudarnos en las reflexiones. Creo en el acuerdo de que el sector necesita cambios y también en traer experiencias donde este tipo de cambios se pudieron realizar y cuáles fueron los desafíos y las maneras de resolverlas. Me gustaría, para ir cerrando, porque ya estamos cortos de tiempo, poder invitar a Ana Wallenstein. Ana Wallenstein, para quienes no conocen, es la directora regional para América Latina y el Caribe de la práctica de desarrollo sostenible del Banco Mundial. Ana tiene más de 20 años de experiencia en temas de desarrollo sostenible, urbano y infraestructura. Así que, Ana, te pasamos la palabra para que des tus palabras de cierre. Muchísimas gracias, Matilde, y a todos a tener la chance de estar aquí hoy día con esta conversación tan interesante y importante. Desde la perspectiva de desarrollo sostenible, nosotros abogamos una estrategia de reconstruir mejor después de la crisis de COVID para mejor futuro para todo. Y como parte de esa estrategia es clara la necesidad de cerrar las brechas que hemos discutido hoy día en acceso que existen en servicios de agua potable y saneamiento. Inversiones en el sector de agua y saneamiento proporcionan beneficios inmediatos en proteger a la población contra la crisis actual y minimizar los riesgos de contagio. El estudio que presentó Catalina demuestra que el sector de agua potable y saneamiento en Paraguay tiene grandes inequidades regionales y entre grupos poblacionales. El sector también tiene organización complejo con gran cantidad de actores involucrados. Más de 5.000 proveedores de agua existen en el país y las decisiones sobre inversiones están pasar por 5 actores institucionales dentro del gobierno. Y este obviamente genera ineficiencias y impide alcanzar costos compatibles con la sustentabilidad de los servicios. Además, la sequía y la pandemia sanitaria han generado una crisis de abastecimiento afectado a la población y poniendo a la luz el gran rezago del sector y la poca resiliencia del mismo. Y en este momento es el tiempo de actuar y comenzar el proceso de reforma del sector. Hay mucha gente que dice que estamos en tan crisis, ¿cómo podríamos hacer cambios? Yo creo que es justamente exactamente el momento de hacer cambios. Y estos trabajos que hemos hecho tienen un gran valor y ayudarnos a entender el sector para poder tomar estas decisiones, pero en base de evidencia concreta.
y también apunta al valor de agua como recursos valiosos de desarrollo, a la salud y productividad, y incluye alternativas para mejorar la planificación de inversión y poder así asegurar prestación de servicios inclusivos, eficientes, resilientes y sostenibles para la población. Me queda solamente en expresar como Jordan el compromiso del banco, el equipo del Banco Mundial, a acompañar el gobierno de Paraguay en el diseño de los planes de acción basados en la evidencia y las recomendaciones del estudio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos en el cierre. Y como dices, es el momento de actuar. Ojalá que este informe realmente ayude en esta conversación, en la reflexión, y desde el Banco Mundial estaremos acompañando al Consejo de Empresas Públicas al desarrollo del plan de acción de corto, mediano y largo plazo para poder comenzar pronto con la implementación de las recomendaciones. Valoramos muchísimo la participación de las altas autoridades del gobierno en esta conversación. Así que agradecerles a todos por la participación. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós, gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego, ministro. Hasta luego, gracias. Gracias. Seguimos conversando, ministro. Con mucho gusto seguimos conversando, Matilde. Hasta luego, gracias.